Y Boriboya, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a conversar de este otro, Obara Oti. Obara Boti, conocido en la indígena, Obara Dila, conocido en nuestra regla de 8. Sé que de nuestra liturgia, regla de 8, tenemos muchas cosas que se describen en este otro, las cuales para a mi apreciación, que no quiere decir que lo demás está, me parece excelentemente bien, porque el mensaje final es lo que importa. No les voy a hablar en estos momentos de vientos malos, los vientos buenos, los podemos conversar. El caso de Baradila cuando las tierras no eran fértiles. Hay muchos caminos realmente que ya son conocidos, ¿no? Y yo lo que busco son caminos para ayudarlos a comprender un poco más lo que Ifá nos quiere indicar a nosotros bajo cualquier liturgia. Bajo cualquier liturgia. ¿Qué nos quiere indicar a nosotros con respecto a Obara o Di, bien sea que lo tengas en Kofafun o Bofacán, lo tengas incluso como Babalagbo, y lo necesites o necesites algunos consejos que te pueden ayudar a encaminarte o ayudar a conseguir respuestas que no has encontrado hasta los momentos. Entonces, hablando de este otro, yo quiero comenzar llevando a una reflexión muy profunda, que es con respecto a cómo nos comportamos nosotros como seres humanos ante la sociedad, cómo nosotros de repente, dejándonos llevar por las emociones, en determinado momento hacemos promesas que no cumplimos, y no porque no la queremos cumplir. Es simple, es que cuando nos llenamos de gloria o cuando obtenemos satisfactoriamente lo que venimos a buscar, muchas veces tendemos a olvidarnos de aquellos recursos que nos ayudaron a llegar a donde estamos. Y comienzo por aquí, porque es lo primero que nosotros con este otro tenemos que aprender a evaluar. ¿Por qué? Porque en definitiva las cosas no pueden ser positivas más adelante o no van a ser positivas más adelante. De repente puedes llegar a un punto donde logres tus metas, pero en un momento dado, en esas metas, de cuando estás viviendo el momento de las metas, las cosas no van a ser satisfactorias y vas a buscar respuestas. Y siempre vamos a señalar a quienes nos rodean o vamos a señalar a la hechicería, a la brujería. Pero resulta ser que nunca vemos en qué pudimos nosotros fallar. Y es allí donde Obara Oti tiene que tener mucho cuidado. Uno, no prometer absolutamente nada si no lo va a cumplir o si no lo va a mantener en el tiempo. Número dos, una vez obtengas el beneficio, trata de siempre complacer a aquellas personas que de una manera fueron parte de ese proceso de crecimiento en tu vida. Obara Oti nos deja muy claro esto, con un camino, una historia, donde el personaje de dicha historia es Aroni Magai o Aroni Mangayi. En este caso, ella quería tener hijos, pero se le imposibilitaba el tener hijos. Y ya había pasado el tiempo reglamentario, o digamos no reglamentario, pero sí un tiempo largo que no le había permitido tener una edad avanzada, que no le había permitido tener hijos. Para eso fue para donde sus papalagos. Sus papalagos hicieron indagación para ella. Le dijeron que ella iba a tener hijos satisfactoriamente, pero que ella tenía que sacrificar muchas telas blancas. Y estas telas blancas entregárselas a Obatala como regalo. Aparte de los sacrificios que tenía que hacer. Al mismo tiempo, Obatala estaba pasando una necesidad y esta necesidad era que necesitaba telas blancas. Y él fue a indagación con sus babalagos y a Obatala se le dijo que él iba a conseguir lo que él estaba necesitando, pero tenía que ayudar a alguien sin ponerle trabas, sin perjuicio. Tenía que ayudarlo en lo que venía a pedir. Pues el tiempo pasó y Aroni Bagaí, vamos a llamarlo Aroni fue a casa de Obatala a plantearle a Obatala la situación de que no podía tener hijos, y Obatala la escucha y recuerda lo que sus papalagos le dijeron. Obatala inmediatamente procede a hacerle distintos esbozos de medicinas necesarias para ayudarla a ella a tener su hijo. Ella en el proceso de estos esbozos le prometió a Obatala que le iba a hacer un regalo y que ese regalo se trataba de telas blancas que le iba a dar. Obatala se alegró, se contentó. Él se puso feliz porque sus babalagos no se habían equivocado. Resulta ser que, pasado un tiempo, Aroni queda embarazada. Al quedar embarazada, este niño vino con grandes problemas, tanto físicos como de salud en realidad, vino con problemas, y en su preocupación ella fue a su babalago para saber si su hijo iba a vivir. Al consultar con sus babalagos le dijeron que lo que estaba sucediendo era que ella había prometido algo que no había cumplido, que el problema estaba en su pasado. Ella inmediatamente no recordaba lo que le sugerían los babalagos hasta el momento de que ellos hicieron la indagación más profunda y lograron hacer recordar que ella había hecho una promesa a Obatala, la cual no sabía si habían cumplido.
Ella respondió inmediatamente que realmente no había cumplido, pero que no había cumplido no porque no quería, no había cumplido porque su afán por tener hijos, la alegría de haber quedado embarazada y después de esos 9 meses de que iban a nacer su hijo, esto no le había dado el tiempo de cumplir esa promesa. Ellos le dijeron que tanto como ella quería a su hijo, Obatalá también quería sus telas, que igualmente tenía que cumplir el sacrificio con Obatalá. Rápidamente fue a casa de Obatalá pidiéndole disculpas y llevando consigo todas las telas que Obatalá necesitaba. Obatalá en ese momento recibió las telas y le dijo que no había ningún problema, que siempre estuvo esperando las telas, que realmente las necesita y que fuera a su casa, que su hijo iba a estar bien. Y evidentemente Aroni Bagaí pudo tener su hijo bien, pudo estar bien, gracias a que cumplió con Obatalá. Obatalá también pudo hacer lo que tenía planeado hacer con esas telas y Obatalá también estuvo feliz. En definitiva, los dos lograron concretar lo que necesitaban, tanto el uno con el otro, con el apoyo en conjunto. Si nosotros nos damos cuenta, lo que Ifá nos quiere decir con este otro, bajo nuestro comportamiento, por supuesto, es que a veces nos olvidamos o nos descuidamos de aquello que nosotros prometemos o nos olvidamos de aquello que a nosotros nos ayudaron, que aquellos que nos dieron la mano, porque nos concentramos en que debemos cumplir nuestras propias metas sin importarnos las necesidades de los demás. Cuando las personas somos así, porque todos somos, en definitiva en algún momento fallamos en ese tema, pero cuando las cosas son así, nosotros tenemos que atenernos a prometer lo que no podemos cumplir. Porque si en determinado momento Obatalá no hubiese recibido, escúcheme, no hubiese recibido las telas, puesto de que había pasado demasiado tiempo, todo hubiese estado perdido para esta mujer. Igualmente, hay que dejar claro un punto, que dentro de nuestra liturgia nos enseña que nosotros debemos cumplir uno y cada uno de nuestros compromisos. Esto nos va a garantizar a nosotros lograr llegar o lograr obtener las bendiciones de los demás. Tú dirás, bueno, entonces aquí lo que hubo fue un intercambio de favores. Y no es mentira, sí pudo haber existido un intercambio. El problema es que Obatalá cumplió, lo que no se dan cuenta, Obatalá cumplió sin la presencia de las telas, porque creyó en Ifá y creyó en sus babalagos. En el momento de que fue ella a hacer el pu y ella quedó embarazada, y en el momento de que se olvidó en llevar las telas, quien está rompiendo la palabra de Ifá es ella. Por eso que las consecuencias negativas fueron directamente proporcional al no cumplimiento de sus deberes. Entonces, uno de los consejos más grandes que le puedo dar yo a ustedes bajo este otro es siempre cumplir sus deberes. De hecho, si nos vamos a lo micro, yo les digo a cada uno personalmente, verifiquen qué deuda tienen en su libreta. Si estás iniciado o tienes hecho santo, como decimos en nuestra regla de 8, o estás iniciado, te invito a revisar a qué orilla yo le debo, especialmente a Obatalá. Toda aquella persona que tenga Obara Oji tiene que eminentemente evitar desde todos los puntos mantener una deuda específicamente con Obatalá. Si nos vamos a lo micro. Si nos vamos a lo macro, toda aquella persona que está iniciado tiene que evitar prometer algo a un orilla que no puede cumplir o que no va a prestar la debida atención a la promesa. Nosotros cuando tenemos una necesidad, y me incluyo, decimos lo que sea, ofrecemos lo que sea. Y una vez que nosotros cubrimos esa necesidad, no sabemos conscientemente qué fue lo que nosotros dijimos o prometimos. Es por ello que Obara Oji invita a la persona a tener cuidado con lo que dice, tener cuidado con lo que habla, porque aquí cada palabra tiene un peso espiritual y energético. La persona con Obara Oji no puede ni siquiera en momento de molestia o en momento de necesidad abocarse directamente al oricha sin antes pensar lo que realmente puede pedir o puede ofrecer. Porque mañana puede ser concebido todo lo que usted está pidiendo y no te vas a recordar qué fue lo que prometiste y vas a ver las consecuencias. Y no es que el oricha sea negativo, no es que Obatalá hizo algo malo para la persona, es que la persona cuando rompe inmediatamente su proceso de petición o rompe su proceso de juramento o lo que prometió, en ese momento está rompiendo espiritualmente el alcance de los Tumare o el alcance de los orillas. Recuerden que es un camino por el cual el mensaje llega a los Tumare. Por Ifá, por Humilá,
la Osha, los orishas. Por ese camino llegan los mensajes. Y sobre todo si estamos hablando del tío Obatala. Cuando usted es visto en una mujer, hay que decirle a la persona, a la mujer, en este caso a ustedes mujeres, tengan mucho cuidado con su vientre. Aquí la persona puede que cueste mucho trabajo tener hijos, pero no es imposible tenerlos. Es por ello que yo invito a todas las personas bajo este otro a hacer siempre chequeos médicos, aparte de los religiosos, chequeo médico de sus aparatos durante el desarrollo o cuando quieran tener hijos. ¿Para qué? Para que ninguno de sus hijos vengan con mala formación, o sea, que vengan con algún problema que los va a llevar a ustedes en determinado momento al sufrimiento. ¿Ok? Ahora, fíjate el papel que jugó Obatala. La historia lo dice claramente. Aquí el orisha que va a ayudar a la mujer e incluso al hombre para con su esposa, que su esposa pueda tener hijos. Aquí el orisha que va a ayudar es Obatala. Obatala es importantísimo en este asunto de nacimiento, de vientre, de tener hijos, de procreación, todo lo que tenga que ver el procrear. Por eso es que Obatala te va a ayudar. Pero ten cuidado con lo que prometas a tus orishas. Ten cuidado con lo que te corresponde hacer con o entregarle a tus orishas, especialmente a Obatala, en el momento que cumplas tu promesa. Ahora, yo sé que este otro habla mucho de la relación de pareja. Habla mucho de los problemas que pueden existir, sobre todo nuestra regla de 8, de los problemas que pueden existir en la relación entre marido y mujer. Por supuesto que habla de que la mujer debe tratar de no perder su estatus. La mujer no puede en ningún momento caer en bochorno que pueda ser señalado mañana como violación de los preceptos morales y de esta forma evitar señalamientos. Pero en este otro justamente nos viene hablando, y yo conseguí una historia que me gustaría compartirla con ustedes, que es la historia de Obalufon y su hija, Akin. Obalufon pretendía casar a su hija, Akin, con uno de los reyes cercanos o importantes del territorio, y no era más que el Egipto. Obalufon fue hacia los Babalago para saber cómo iba a ser el matrimonio o cómo iba a ser la convivencia entre Akin y el Egipto. Su Babalago le dijeron que tuviese mucho cuidado con esa unión, porque esa unión no iba a terminar siendo positiva, porque había cosas que el Egipto le gustaban y había cosas que a Akin le gustaban que no iban a compartir. Por supuesto, Balufón hizo caso omiso a esto, porque él decía que el Egipto era tan rey como lo era él, o Balufón. Así que decidió continuar con la preparación de su hija Akin para entregársela en matrimonio al Egipto. Toda la descendencia o la trascendencia de Balufón tenían la costumbre de utilizar el plomo como uno de los minerales más importantes, mientras que toda la descendencia del Egipto siempre se utilizó el bronce, si no me equivoco. Sin embargo, para Balufón el bronce era tabú y para el Egipto el plomo era tabú. A pesar de esto, el matrimonio fue realizado. Como era de esperarse, en el momento del encuentro entre ellos dos, ella llevaba plomo y él llevaba bronce. Hicieron ambos el intercambio. Pasados meses de esta unión, el Egipto empezó a enfermarse, empezó a tener problemas grandes en su reinado. Y Akin empezó a padecer también dolores en el cuerpo, a estar acostada todo el tiempo, se empezó a sentir mal. Las cosas no fluyeron porque el producto, ojo, esto aquí entre ellos dos había amor, pero había algo que lo estaba destruyendo. Cuando el Egipto llamó a sus papalagos le dijeron, aquí el problema es que ambos están violando tabú. Que aunque ustedes se amen, nunca tuvieron que haber violado tabú.
El Ejibu, por el amor que sentía por Akin, decidió adoptar el plomo. Akin decidió adoptar el bronce. Y esto los estaba destruyendo. Mandaron a aprender uno y cada uno sobre las negatividades o los tabús y respetar los tabús de cada uno, para que ellos pudieran ser felices, y en otro camino, le dice, se tuvieron que separar. ¿Por qué traigo esta historia? Porque todos sabemos desde cualquier punto de vista, o mejor dicho, no todos, muchos deben saber que aunque nosotros tengamos prohibiciones, estas son prohibiciones obviamente culturales y energéticas, religiosas, pero hay cosas que a nosotros como personas nos cae mal, digamos que, llamémoslo de una forma más sutil para que lo puedan entender, te da alergia, pero resulta que tu pareja utiliza algo que te da alergia a ti y tú utilizas algo que le da alergia a tu pareja. Obviamente que por mucho amor que se tenga, las reacciones del cuerpo van a salir a flote. Lo hablé desde ese punto de vista, para hacerlo más sencillo, pero no se trata de eso. Se trata de que tus tradiciones y las tradiciones de tu pareja tienen que ser respetadas, pero sin embargo hay tradiciones que, lamentándolo mucho, no se pueden mezclar, porque puede ocasionarle a tu pareja un daño, a la mujer un daño o al hombre un daño. Si, por ejemplo, tú como mujer tienes la costumbre de salir todos los domingos, algo más sencillo, tienes la costumbre de salir todos los domingos y en el momento que te casas quiere que tu pareja salga los domingos, cuando tu pareja los domingos tiene como costumbre, ejemplo, hacer esbo, estás rompiendo un tabú a él, pero es que ese daño no solo va a ser para él, ese daño también va a ser para ti. Entonces es un poco difícil y frágil esta situación, porque se consigue mucho en las personas que son Baradí en el momento que hacen una relación, que tienen una relación de pareja. Es muy difícil llegar a ese equilibrio, por eso es que es importante aquellos que son solteros y tengan este otro, indagar con IFA primero si esa pareja es compatible energéticamente con ustedes, para de que de una forma u otra no se violen tabú, porque la única manera que se puedan mantener en un equilibrio es eliminar del camino lo que le hace daño al otro. Cuando nosotros hablamos de tabú, estamos hablando de ego. Cuando nosotros estamos hablando de tabú, estamos hablando de lo que el orisha no me permite o lo que en determinado momento afecta a mi orí. Entonces, muchas veces tú no puedes, vamos a poner un caso más directo, no puedes comer carnero. Pero resulta que en tu casa preparan carnero. Preparan carnero. El asunto no es que no comas solo carnero. El asunto es que el carnero donde tú estés presente no se puede preparar. Ni el olor, ni el sacrificio de la carne, ni nada. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ese carnero, de una manera, te hace daño. Entonces, ponte que lo come tu esposa, o si es viceversa, tu esposo. Cuando se alimenta del carnero, automáticamente te da un beso. ¿Qué te está transmitiendo? El carnero. Entonces, ese daño o esa violación de tabú va a existir. El problema es que Obara a ti te está avisando que la inconsciencia no te va a hacer inocente de la acción. El que tú no estés consciente de algo no te hace inocente. Así que en el momento que una pareja se une con respecto a este otro, Obara a ti, se tiene que poner todos los puntos sobre la mesa. Ahora bien, si nosotros no aprendemos de la trascendencia de nuestra y no respetamos la trascendencia de nuestra pareja, lamentándolo mucho, eso también nos va a traer problemas. Aquí es importantísimo destacar que si tú llegas al concurso de unificación con alguien, trate de indagar de manera de no violar tabú y puedan realmente ser felices. Porque no se trata de una felicidad donde el sentimiento crezca, o mejor dicho, no se trata de que la felicidad crezca en la relación, se trata de que pueden incluso hasta perder la vida o enfermarse porque están violando el tabú mutuo, porque eso sí lo vamos a dejar claro. En este otro, que es por eso que te habla muchas veces de las cosas que están destruidas en la tierra. Y la mayoría se destruyeron por tabú. Y ahí voy a pasar para lo que tenemos nosotros en nuestra regla de 8. Nosotros tenemos el camino donde hablan de los vientos malos, los vientos buenos. Pero el detalle es que lo toman como que lo que está debajo de la tierra es un enemigo oculto. Y no es así. Simplemente no es así, no. Yo lo interpreto de otra manera. Simplemente lo que yo veo es que la persona con este Otum tiene la capacidad de hacer crecer en tierras áridas la flor más hermosa del mundo. Porque sacará cada vez, por ponerlo así, cada vez que abras un hueco para sembrar,
sacará lo negativo para que pueda darle cabida a lo positivo. Por eso es que este Odun es tan importante, aunque usted no lo crea. Obarati dice, la persona tiene la capacidad de hacer crecer una flor en el desierto por la bendición de Olodumare. Recuerda que aquí Orunmila los mensajes no llegaban, pero Orunmila logró llegar donde estaba Olodumare, no mandó mensajeros, fue directamente Olodumare, mandó a Obarati, según nuestra regla de Ocha, a resolver esta situación y hacer de las tierras no fértiles, hacerlas fértiles. Por eso que dice Ifá dice Orunmila, usted es una persona que tiene grandes capacidades espirituales, donde usted lo que es infértil, lo hace fértil. El gran detalle que existe en este Odun, el gran problema que existe en este Odun, con respecto a esto, es que no hay agradecimiento y tú estás en la espera siempre de agradecimiento. Y si tú te pones a esperar agradecimiento, lamentándolo mucho, no vas a hacer absolutamente nada. Dice Faiz Orunmila que aquí hay que cuidar muchísimo la memoria. Dice, la persona tiene que hacer el voz para su memoria. La persona tiene que trabajar en su memoria. Aquí la memoria a corto plazo se puede perder. La persona en este otro, si no cuida su memoria, si no cuida su ori, lamentándolo mucho, no va a terminar o puede terminar sin retener absolutamente a nadie. Muchos Barati, lamentándolo mucho, no se han apegado a esta figura de la memoria, no han prestado atención a este camino de la memoria y han terminado defraudándose a sí mismo en el momento que empieza los estudios. Dice, Ifá te va a ayudar con la memoria, los orishas te van a ayudar con la memoria. Sí, solo sí. Tú haces el esfuerzo requerido para poder mantener tu ori estable y retener todos los conocimientos que energéticamente se van formando dentro de ti. Ahora, fíjense algo. Aquí habla del libertinaje de la mujer. Por supuesto que dicen este otro, y lo dice textualmente y en muchas literaturas, que la mujer no satisface su sed de sexo. Pero este otro también está diciendo, o utiliza el género de la mujer para demostrarlo. Pero también este otro no solo habla, que es la otra parte importante, no solo habla de la mujer, también habla de los hombres. Entonces, poniendo el adulterio como una de las peores armas que pueden existir. Y digo armas porque el adulterio en este otro puede llegar hasta la muerte o puede llevar a la muerte a la persona. Por eso hay que aprender a mantener la ecuanimidad con respecto a las relaciones y tratar de no traicionar. Había un pueblo donde el jefe del pueblo era el que llevaba el orden del mismo. Y fue a indagación para saber cómo podía lograr que su pueblo sea estable, que su pueblo estuviese bien. Al llegar a indagación le dijeron que sus grandes problemas se lo iba a traer una mujer, que él tenía que hacer todo lo necesario para poder sacar a esa mujer del pueblo. Él también preguntó de cómo iba a económicamente crecer el pueblo y le volvieron a repetir lo mismo, que el problema iba a ser una mujer y que tenía que sacar la mujer antes que destruyera la tranquilidad del pueblo. Pasado un tiempo, resulta ser que le llega un problema, un alboroto a la casa de este jefe de pueblo, donde se estaba acusando a un hombre por haber violado a una mujer. Este hombre decía que no la había violado. ¿Por qué? Porque el esposo de dicha mujer lo había conseguido en la casa y para él, era una violación lo que estaba cometiendo el otro hombre. Este hombre no fue escuchado. El jefe se olvidó de lo que Ifá le había dicho y decidió botar del pueblo al hombre. Pasado unos meses, consiguieron a esta misma mujer con otro hombre en una casa tipo de ruina, pues escondido. En vista de esto, el hombre, las personas que la consiguieron, llevaron al hombre frente al jefe y a la mujer y llamaron al esposo. El esposo dice que él estaba enterado de lo que estaba sucediendo, pero que él no quería decir nada porque se iban a burlar de él. No le iban a hacer caso, ya que había pasado el primer episodio. Entonces, evidentemente, se decidió que este hombre que había roto ese tabú de haber tomado una mujer casada fue desterrado de la tierra o del grupo étnico. Sin embargo, el hombre, el jefe le dice, pero tienes que hacer algo con respecto a tu mujer. Él dice, no se preocupe, que yo voy a ponerle un amuleto, un hinche, que cualquier hombre de este pueblo que se acueste con ella va a morir. El jefe le dice que no haga eso,
que no lo debería de hacer, que evite hacer eso. Bueno, se van. Resulta ser de que empezaron a morir muchos hombres. Empezaron a morir hombres, hijos de generales, por decirte algo. Empezaron a morir de manera ilógica grandes personalidades dentro del pueblo. El jefe, obviamente, en visto de este horror, va a indagación. A ir a indagación, Ifá le dice que él no había hecho caso a lo que Ifá le había indicado, que a esta mujer había que sacarla del pueblo, con su esposo y todo. Él decidió en ese momento meterla, apresarla, ¿no? Mandó a buscar a la mujer y la apresó. En el momento que la apresó viene su esposo, y su esposo dice, le preguntan a su esposo qué es lo que estaba sucediendo, y él dice que él va a contar lo que está sucediendo. Mandan a sacar a la mujer y le dicen, fíjate lo que está sucediendo es que yo sí puse el hinche en ella, a pesar de que usted me dijo que no. Y cada hombre que se acostó con ella son los hombres que se han muerto de esta aldea. La aldea se estaba quedando vacía, se estaba destruyendo ya. Le preguntan a ella por qué lo hacía y ella decía que lo hacía porque nadie saciaba su necesidad. Entonces ella siempre querida y su esposo no se preocupaba por saciar su necesidad. Los padres, generales, jefes, que sus hijos habían muerto, resulta ser que habían estado con ella. Entonces medio pueblo que había muerto era porque había estado con ella. Inmediatamente el jefe de familia dijo, sacrifíquenla. Y a él, cuando lo fueron a sacrificar, todos dijeron que no lo hicieran porque definitivamente el culpable de esto no era él. Aunque él haya puesto el hinche, la que no respetó el matrimonio fue ella. Entonces, cuando hablamos de adulterio y cuando estamos en esta historia, yo me voy a ir directamente a lo más importante. Aquí lo único que puede matar a un hombre o a una mujer que esté en adulterio son las enfermedades. Ese hinche para mí representan las enfermedades. Ella empezó prácticamente a contagiar a todo aquel hombre. Por eso es que el hombre tiene que tener cuidado. El hombre por allí debe tener cuidado. La mujer por allí tiene que tener cuidado. Y si no tiene cuidado, puede pasar por distintas enfermedades. Este es un otro donde dice que hay que cuidarse los genitales. Y nosotros lo tenemos en nuestra regla de 8. Por eso es que traigo connotación a esta historia. Los vientos malos, los vientos buenos. Bueno, vamos a verlo por este lado. Si él no sacaba a esa mujer de ahí, terminaba de morir el pueblo, pero él no hizo caso. Él dejó a la mujer, el regente o el jefe. Hay momentos que se tiene que tomar decisiones en la vida, que no las podemos postergar, que no podemos ser débiles ante las decisiones fuertes que debemos tomar, porque le estamos dando cabida a que la persona se instale y te destruya todo el entorno. Y Fa está diciendo, tenga mucho cuidado con una persona que llega a su vida y termina destruyendo el entorno. Vamos a olvidarnos inmediatamente de adulterio y vamos a colocar esto en el papel de que alguien llega a destruir lo que tú has construido y llega a envenenar tu entorno. Vamos a olvidarnos un poco del adulterio y vamos a verlo de esta manera. Presta atención. Tú empiezas tu trabajo, tú empiezas tu labor, pero siempre hay alguien, siempre hay alguien que llega a echarte a perder el entorno que has creado. Siempre hay alguien que te pone a la gente en contra, las personas empiezan a separarse de ti. Eso es parte de Barauti. Por eso debes tener cuidado con tu entorno, debes tener cuidado con las personas que llegan en tu entorno y no debes ser, tienes que ser inclemente para tomar las decisiones cuando sabes que una manzana puede podrir a las demás, que realmente fue lo que sucedió. Yo te soy honesto. Yo prefiero que lo apliques desde este punto de vista. Y a las familias que ya están conformadas, al matrimonio que ya están conformados, vean, analicen a quién le dan entrada a su casa. Y ustedes tengan este otro. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, pueden pasar, o no pueden pasar, sino pueden haber transmisiones de enfermedades que ustedes ni siquiera se van a dar cuenta sino hasta que el núcleo familiar esté destruido. Así que mucho cuidado con eso. Presten atención que Ifá, cuando te dice Barati, te está advirtiendo de todo esto. ¿Ok? Por último, y no menos importante, no puedes vivir bajo las indecisiones.
En Obarati tienes que ser muy estable en tus decisiones. Trata de no vivir bajo indecisión, ¿ok? Trata de no dejarte influenciar en las decisiones también que tú vayas a tomar. Las decisiones son muy tuyas. No deje que el mundo decida por ti, no deje que nadie decida por ti, no deje que los demás digan qué es lo que tú tienes que hacer cuando tú realmente sabes qué es lo positivo para ti. No te pongas en un tercer lugar. Manferefun Orishaoko, Manferefun Ogun, Manferefun Shango, por supuesto. Yemayá, hay un camino de Yemayá, nuestra regla de Ocha, que es el camino donde Changó le da posesión a Yemayá. Por eso te digo, no deje que los demás decidan por ti. Espero que estos consejos te sirvan. Bendiciones a todos y por Ipoya y Bocheche.